Mi hermano nos invitó a vivir con él y prometió que no tendríamos que preocuparnos por pagar alquiler ni facturas. Soy Maya y trabajo en finanzas. Mi esposo, Charlie, es mecánico de autos. Vivimos en la casa donde crecí, aunque mis padres ya no viven allí. Esta casa es en realidad parte de nuestro negocio familiar, donde mi papá solía ser el CEO. Mi hermano iba a hacerse cargo de la empresa, así que estudió economía en la universidad e incluso fue a la Universidad de Oxford para aprender más sobre gestión empresarial. Después de regresar a los CEU, trabajó con nuestro papá durante varios años. Eventualmente, nuestros padres querían retirarse y mudarse a un lugar tranquilo como Aspen, Colorado, para disfrutar de la naturaleza. Le dieron la empresa a mi hermano y me pasaron a mí, su hija, la casa familiar. Así que mi esposo y yo decidimos vivir allí. La casa está en una ubicación excelente, a solo 5 minutos a pie de la estación de tren. Hay tiendas, hospitales y escuelas cerca, lo que facilita nuestra vida aquí incluso cuando nuestros hijos crezcan y se muden. Estoy muy agradecida de que mis padres nos hayan dado esta casa. Estábamos planeando crecer como familia y vivir felices, pero nunca imaginamos que nuestras vidas se volcarían debido a un incidente como este. Después de mudarnos a la casa, mi suegra comenzó a visitarnos mucho, sabiendo que mis padres tienen un negocio. A menudo pregunta sobre su dinero. Desde que nos casamos, Maya, ¿cuánto tienen tus padres? ¿Cuánto heredarás cuando ellos fallezcan? Pregunta frecuentemente. Habla de estas cosas tan a menudo que me resulta bastante incómodo. No queriendo ser demasiado directa, suelo decir, no estoy segura, nunca he pensado mucho en eso, ya tengo la casa, así que tal vez no reciba dinero. Aunque me río y respondo con calma, ella persiste diciendo, eso no puede ser verdad. ¿Verdad? Tus padres tienen más de 60, cualquier cosa podría pasar. Deben haber hablado de sus bienes contigo. Parecía tan interesada en el dinero que estaba convencida de que contaba con la riqueza de mis padres. Ya sé cuánto heredaré, pero decidí mantenerlo en secreto de mi suegra y de mi esposo, quien estaba cercano a ella. Luego ocurrió algo sorprendente. Sin previo aviso, mi suegra y la familia de mi cuñado se mudaron a nuestra casa alrededor de las 8 de la mañana. En un día festivo, el timbre sonó inesperadamente. Cuando abrí la puerta, había mudanceros. Me quedé sorprendida y confundida. Mi suegra y la familia de mi cuñado estaban allí, diciendo, vamos a vivir aquí a partir de hoy, así que por favor cuídanos. Sus caras sonrientes me pusieron los pelos de punta. Mi esposo se despertó, y cuando le pedí que explicara, dijo sin inmutarse, ¿cuál es el problema si mamá y los demás se mudan? La casa es espaciosa, así que deberías poder ceder algo de espacio. Actuaba como si fuera perfectamente normal dejarlos mudarse. Ya estaba sorprendida de que todos íbamos a vivir juntos, pero luego mi cuñada dijo algo aún más escandaloso. Maya, tu hermano nos invitó, como él nos llamó, no vamos a pagar alquiler ni servicios, así que contamos contigo. Mi cuñado comenzó a ir a varias habitaciones sin permiso, diciendo, esta habitación recibe buena luz, así que déjanosla. Charlie, saca todas las cosas de aquí al pasillo. Me sentí mareada con todo esto. Esta es mi casa. Pero estaban abriendo habitaciones y tratando de reclamarlas como propias. Mi suegra y la familia de mi cuñada siempre han carecido de sentido común, especialmente mi cuñada, que una vez rebuscó en mi bolso sin preguntar. Si las cosas continúan así, tomarán mi habitación. Basta ya. Esta es mi casa. ¿Por qué actúan como si fueran los dueños? He tenido suficiente. Quiero que todos se vayan. No suelo perder la calma ni levantar la voz. Pero ver a estas personas mudarse a la casa que mis padres me dieron sin permiso y actuar como si fuera de ellos me hizo perder los estribos. Por eso les grité a los tres. Pero luego ocurrió algo inesperado. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Tú eres la que debe salir. En ese momento, sentí un dolor agudo en la mejilla. Me di cuenta de que me habían dado una bofetada. Me tomó unos segundos asimilar lo que había pasado. Estaba atónita, sintiendo el dolor palpitante en mi mejilla. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No podía vivir con personas que hicieran algo así. Esta casa es mía. No quería que vivieran aquí como parásitos. Así que empaqué mis cosas y me fui, planeando informar a mi familia sobre lo que había pasado. Tenía que encontrar un lugar lejos de aquí, así que alquilé un apartamento por el momento. Tendré que trasladarme a trabajar desde allí. En el momento en que le conté a mis padres lo que había pasado por teléfono, pude sentir su enojo incluso a la distancia, especialmente el de mi papá. Siempre ha sido amoroso y solidario, tanto como un CEO estricto como un padre cariñoso que nos ayudaría siempre que lo necesitáramos. No quería arrastrar a mis padres, que estaban al borde de la jubilación.
a este lío, pero no tuve otra opción cuando me estaban quitando mi casa heredada, mientras me quedaba en el apartamento mensual. Estaba segura de que mi esposo y su familia estaban usando libremente mi casa, así que decidí seguir una sugerencia de mi hermano y mi padre. Unos días después, durante mi descanso, revisé mi teléfono y vi docenas de llamadas perdidas y mensajes de mi esposo. Sabía exactamente por qué intentaba comunicarse conmigo. Más temprano, había llamado a las compañías de agua y electricidad para cortar los servicios. Nuestra casa depende completamente de electricidad, y aún no hemos instalado paneles solares. Así que cortar la electricidad significaba que todo dejaría de funcionar. Hace calor en este momento, así que vivir sin electricidad y agua debe ser difícil para ellos. Estaba a punto de ignorarlo cuando mi esposo llamó nuevamente, perfectamente sincronizado con mi descanso. Hola, ¿qué pasa? No hay electricidad. Y el agua no funciona. ¿Cortaste la electricidad y el agua? Mi esposo preguntó urgentemente por teléfono. La casa es mía, así que ahora que no estoy allí, podría dejar la electricidad y el agua encendidos, ¿verdad? Por eso los corté. Si los mantuviera encendidos, tendría que pagar las facturas aunque no esté viviendo allí. No puedo aceptar eso, así que naturalmente los corté. Después de esto, mi esposo estaba furioso y exigió que restaurara los servicios de inmediato, pero solo porque él lo dijera no significaba que yo estuviera de acuerdo con él. Si querían que los servicios se restablecieran, tendrían que pagar por ello ellos mismos. Siempre decían, es tu casa, así que deberías pagar, pero sus palabras y acciones no coincidían. No tengo intención de renovar los servicios ni de ceder a sus demandas. Simplemente les dije, si no les gusta, entonces salgan de la casa inmediatamente. Más tarde, mi suegra, mi cuñada y mi cuñado me llamaron, diciendo lo mismo. Querían que reconectara la electricidad y el agua. Se quejaban del calor y la incomodidad en sus habitaciones y de lo inconveniente que era vivir sin agua. Pero yo veía todo esto como su problema, no el mío. Después de escuchar sus quejas, les dije que se encargaran ellos mismos y terminé la llamada. Pensé que solo estaban siendo codiciosos y esperaba que se dieran por vencidos y se fueran pronto. Incluso después de que pasó toda una semana, aún no se habían ido, así que decidí tomar medidas. Hablé con el abogado de la empresa de mi padre y le pedí que enviara un aviso a mi esposo. El aviso decía que estaban invadiendo la propiedad porque habían entrado a mi casa sin permiso. Me habían echado y empezaron a vivir allí como si fuera suya. Les advertí que podría tomar acciones legales. Mi esposo se sorprendió al recibir la carta del abogado. Vino a verme, preocupado, preguntando por qué había llegado tan lejos. Hola, ¿qué está pasando? ¿Por qué recibí esto de un abogado? ¿Tuvo que llegar a esto? No esperaba que yo tomara un paso tan serio. Intentó negociar porque sabía que una demanda dañaría nuestra reputación. Querían evitar a los abogados, pero también querían seguir viviendo en mi casa. Entendía perfectamente sus pensamientos. Sin embargo, no podía aceptar su propuesta, así que no cedí a las súplicas de mi esposo. Mi esposo se enojó mucho y me gritó por teléfono, olvidando que estaba en el trabajo. Exigió que dejara de involucrar a un abogado. Sus gritos no me molestaban. En cambio, me irritaban aún más. Pensé, ¿quién te crees para tomar la casa de otra persona? Por mucho que grites, no cambiaré de opinión. Si sigues ocupando la casa, tomaré medidas legales. Piensa bien en tus acciones. A pesar de sus gritos continuos por teléfono, lo ignoré y colgué. Sentí que era una pérdida de tiempo, y ya había hablado de divorcio con mi abogado. Cuando llegué a casa, vi llamadas perdidas de mi suegra y mi cuñada, pero sabía que solo querían arreglar las cosas. Para evitar más distracciones, bloqueé sus números. Después de que finalmente se fue la familia de mi esposo y me asenté nuevamente en mi casa limpia, las cosas empezaron a sentirse más pacíficas. Los trámites del divorcio avanzaron sin problemas con la ayuda del abogado. Contraté un servicio de limpieza para dejar todo impecable. Vivir sola en el apartamento de alquiler durante este tiempo fue cómodo, pero estar de regreso en mi propia casa parecía la mejor opción. La casa necesitaba algunas reparaciones aquí y allá, así que comencé a pensar en renovaciones. Mi padre recomendó un buen contratista y empecé a discutir planes con él. Vivir de forma independiente era liberador. Podía relajarme en el sofá sin que nadie me regañara. Podía comer lo que quisiera sin que nadie comentara, mientras disfrutaba de este nuevo capítulo. Inesperadamente, después de 3 meses, recibí una llamada de mi ex esposo. Al principio no reconocí el número y la ignoré, pero cuando las llamadas persistieron, respondí a regañadientes.
Reconocí instantáneamente su voz y mi estado de ánimo se deterioró. Habíamos acordado a través de nuestros abogados evitar el contacto después del divorcio. ¿Por qué me estaba llamando ahora? Cambiar su número solo para llegar a mí parecía extraño e inquietante. Lo siento, pero acordamos no tener ningún contacto. No queda nada de qué hablar, afirmé firmemente, lista para terminar la llamada. Por favor, solo escúchame un momento, necesito tu ayuda, suplicó, ignorando mi intento de colgar. Continuó explicando sin esperar mi consentimiento. Resulta que su empresa estaba atravesando una grave crisis financiera, lo que llevó a una reducción en su salario. Mientras tanto, la salud de mi suegra se estaba deteriorando, dejándola incapaz de trabajar. Mi cuñada y su esposo estaban luchando. No podía encontrar trabajo estable y ella estaba trabajando en varios empleos a medio tiempo para cubrir las deudas contraídas por su esposo. La situación era desesperada y mi ex esposo estaba encontrando cada vez más difícil llegar a fin de mes. Al escuchar todo esto, solo pude responder de manera plana: está bien, entiendo. Después de todo, habían invadido mi casa sin permiso, la habían tomado y luego intentaron echarme. Simplemente era increíble. No sentía ninguna conexión con personas que pudieran hacer algo así y no tenía simpatía por su situación. Incluso si me cuentas todo esto, no cambia nada, es problema de tu familia, y ustedes deben resolverlo por sí mismos. No hay nada que pueda hacer, afirmé firmemente. Mi ex esposo se volvió aún más desesperado. Por favor, no digas eso, estamos en serios problemas, pronto ni siquiera tendremos suficiente para alquiler o comida. Recuerda, solíamos ser una familia. Por favor, te lo ruego, ayúdanos, suplicó, su voz temblando de emoción. No podía ser influenciada. Cuando enfrenté dificultades, mi ex esposo y su familia no ofrecieron apoyo. En cambio, me menospreciaban. Mi suegra, cuñada y cuñado siempre me trataron con desdén. Se burlaban de mi apariencia sencilla y mis creencias tradicionales, diciéndome que no los visitara porque decían que mis formas anticuadas les estaban afectando, ignorando lo hirientes que eran sus palabras. Mi suegra agravó las cosas presionándome para que tuviera un bebé de inmediato, insistiendo en remedios herbals extraños, organizando visitas al médico innecesarias y difundiendo rumores entre los vecinos de que era estéril. Mirando atrás, no había un solo aspecto positivo en mi matrimonio. Mi ex esposo, que era amable antes de casarnos, se transformó en un títere controlado por mi suegra. Después de nuestra boda, el primer día, mi suegra irrumpió en nuestra casa. Yo estaba fuera para una cita. Se quejó llorosamente a mi esposo. Quería ver a Maya, pero no estaba aquí. Quiero ser amiga de Maya, dijo. Después de escuchar llorar a su madre, mi ex esposo inmediatamente se puso de su lado sin escuchar mi perspectiva. Ella decía que quería que nos lleváramos bien, pero siempre que nos encontrábamos, me criticaba abiertamente, ya fuera en casa o en público. Decía en voz alta cosas como: mi hijo parece haber perdido peso. ¿Es tu cocina tan mala que no puede comer bien? Mi cuñada y cuñado se unieron, riéndose de mí también. Tratar con personas que se comportaban de esta manera se volvió insoportable. Por mucho que dijeran ahora, mis sentimientos hacia ellos no cambiarían. No puedo ayudarles a todos, declaré. Así que estoy terminando esta llamada ahora. Y por favor, nunca me contacten nuevamente. Con eso, colgué y bloqueé su nuevo número. Conociendo a mi ex esposo, anticipé que podría intentar comunicarse de nuevo. Así que decidí cambiar mi número de teléfono ese fin de semana, pero antes de que pudiera hacerlo, los cuatro rompieron el acuerdo hecho con nuestros abogados. A las 11 p.m., se presentaron en mi puerta, exigiendo que los dejara entrar. Abre la puerta, cuídanos, somos familia, nos lo debes. Golpeaban la puerta, gritando sin considerar la hora tardía. Hola, ¿qué está pasando a esta hora? Por favor, regresen a casa, están perturbando a los vecinos. Les pedí mientras me acercaba a la puerta. Parecían dispuestos a forzar la entrada, así que intenté razonar con ellos a través del intercomunicador, pero me ignoraron por completo, golpeando la puerta y creando un alboroto. Tratar con su comportamiento imprudente me dejó sintiéndome abrumada. Consideré llamar a la policía cuando escuché sirenas acercándose desde afuera. Al parecer, un vecino había tomado acción. Al oír las sirenas de la policía, el grupo asumió que yo había llamado a las autoridades y trató de escapar. Sin embargo, estaban rodeados por curiosos, haciendo imposible su escape. Los oficiales que respondieron nos escoltaron a la comisaría. Me interrogaron sobre el incidente y proporcioné una descripción completa de lo que había sucedido.
La noticia del incidente se difundió rápidamente por el vecindario y llegó a un compañero de trabajo de mi ex esposo, que estaba entre los espectadores. Al día siguiente, toda la oficina estaba al tanto de la situación, ya luchando debido a una reducción salarial. Mi ex esposo enfrentó consecuencias adicionales a medida que la empresa tomaba medidas. Perdió su trabajo y ya no pudo pagar el alquiler de su apartamento. La presión financiera causó rupturas en sus relaciones, incluso llevando a la familia de su hermana a separarse de él. Ahora, Charlie vive en vivienda pública con su madre, haciendo malabares con varios trabajos a medio tiempo para llegar a fin de mes. Incluso su madre ha comenzado a trabajar a medio tiempo en un desesperado intento de ganar dinero.